Muy buenas, como siempre es un gusto saludarle y agradecerle por unirse a un webinar más que organizamos para usted con mucho cariño desde el Departamento de Comunicación y Mercadeo de Hospital Clínica Bíblica. Le estaba contando al doctor que estamos enfocándonos mucho en todo lo que son los temas de maternidad y esta va a ser una primera entrega de estos cambios físicos, ¿verdad? Tan importantes y tan marcados que tenemos durante todos estos, ¿verdad? Meses de gestación, estas 40, 42 semanas, ¿verdad? Como gusten contarlo. Este, entonces, esta es la primera entrega de qué cambios físicos podemos esperar durante esos primeros meses de embarazo. El próximo mes esperamos darles ya el segundo trimestre y el tercer mes ya el último trimestre de embarazo. Entonces, vamos a tener al doctor Mario Víquez aquí con nosotros un buen rato, ¿verdad? Para que nos detalle todo este tema que para muchos es muy apasionante, ¿verdad? Y obviamente muy necesario para no andar como muy perdidas, ¿verdad? Durante el embarazo y evitar sustos y un montón de cosas que pueden ser perfectamente normales durante este momento. Así que, doctor, de verdad agradecerle como siempre el tiempito que nos regala. Y bueno, yo ya le doy paso para que usted inicie y aquí estoy cualquier cosita que necesiten. Bienvenido, gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? No sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y sí es un tema muy importante para, para todas las pacientes embarazadas, sobre todo por el hecho de que esto es parte fundamental de la educación que tiene que tener la paciente de cómo va a esperar cómo evoluciona el embarazo, sobre todo por aspectos tan importantes como que las pacientes, se ha comprobado que las pacientes que tienen una mejor educación de los cambios que van a ir esperando a lo largo del embarazo tienen una mejor tolerancia al mismo, tienen una mejor adaptación del embarazo a su entorno, tanto a su vida de trabajo, su vida social, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante para irlo abordando. Los cambios del embarazo también, la idea es abordar unos cambios muy importantes en esta charla. Sin embargo, son muchos los que podemos ver y sobre todo dividirlos en trimestres. Hoy vamos a hablar un poco más en general, tal vez de todos los diferentes cambios que podemos ir esperando a lo largo del embarazo, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a mencionar prácticamente varios aspectos, ¿ok? Y dejamos preguntas para el final. Entonces, vamos a ir empezando. Entonces, lo principal que tenemos que ver es por qué los cambios. El embarazo en realidad siempre se ve como normal y la mayoría de colegas en muchas ocasiones le dice a los pacientes, eso es normal del embarazo. Eso a veces también es un poco contradictorio, porque en realidad el embarazo no va a ser normal en muchas cosas. ¿Por qué? Porque son cambios que son tan significativos en el cuerpo de la paciente que en realidad no es normal que me duele la espalda, no es normal que me duela esto, sino entender el por qué te está pasando todo esto, ¿verdad? Y al final, pues los cambios, el objetivo es básicamente cómo vamos a hacer varios cambios en el sentido del corazón, de la parte del hígado, pulmón, etcétera, con el objetivo de que se vaya a formar una estructura que de la placenta. La placenta va a ser el órgano fundamental del embarazo, es el participante número uno para darle todos los nutrientes al bebé y con ello entonces también que el bebé vaya creciendo y llegue al final del embarazo de la mejor manera. Sin embargo, la mamá va a tener que sufrir estos cambios para prepararse también en la formación de la placenta, se liberan sustancias y sobre todo ir viendo cómo se prepara para el momento del parto. Entonces, los cambios que podemos ver en realidad se dan en muchos diferentes sistemas del cuerpo. Repito, en la parte circulatoria, en la parte del corazón, en la parte de los riñones, de la vejiga, del hígado, del estómago, ¿verdad? También de la postura de la piel, etcétera. Entonces, vamos a ir haciendo como un resumen bastante claro de cada una de estas estructuras y qué es lo que debemos de estar esperando.
Entonces, uno de los aspectos principales de los cambios fisiológicos es ver cómo la mamá se va a preparar para el parto. Y uno de los aspectos es cómo la parte circulatoria, como la parte del corazón, se va a modificar. ¿Okay? Entonces, empieza a partir de las 8 semanas a darse un aumento en el volumen de sangre. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos usualmente alrededor de 5 litros de sangre. Entonces, si yo, en este caso, Mario Víquez, tiene alguna lesión que le produzca un sangrado, yo pierdo 1 litro de sangre y básicamente me desmayo. ¿Ok? Ahora, en el caso de la mujer embarazada, como tiene que prepararse para el parto, en muchas ocasiones va a perder 1 litro de sangre y como tiene todos unos mecanismos que se prepararon para el momento del parto, no le va a pasar nada. ¿Ok? Tienen una gran tolerancia a la pérdida de sangre, porque en realidad es un sistema único, un sistema eh, muy inteligente en cómo proteger a la mamá al momento del parto. Entonces vamos a ir viendo cómo se da un aumento del volumen de sangre, va a aumentar hasta el final del embarazo hasta de un 30 a un 50%, pero en los primeros meses vamos a tener un aumento que puede ser cercano al 12%. El ritmo cardíaco, en este caso la frecuencia cardíaca, va a aumentar conforme va avanzando el embarazo. Entonces, usualmente en los primeros meses tal vez no se va a notar tanto estos cambios, pero sí hay pacientes que de vez en cuando pueden sentir palpitaciones y sobre todo que pueden sentir algunos cambios significativos en el ritmo cardíaco. Y hay una disminución de la presión sanguínea. Entonces, lo que pasa es que, imagínense si yo tuviera un globo, ¿verdad? Y el globo ya está inflado. Si yo le trato de meter más aire, entonces el globo eventualmente va a distenderse más. Lo que pasa es que las arterias, en realidad los vasos sanguíneos que se encargan de llevar la sangre al resto del cuerpo, tienen que hacer unos cambios significativos en donde básicamente va a perder esa resistencia, porque si no, entonces no se distiende con el aumento del volumen sanguíneo que vamos a tener. Entonces, eso lo que está básicamente haciendo el embarazo es que la presión sanguínea, los vasos se van a relajar, hay una disminución de lo que se llama la resistencia vascular periférica y con esto entonces va a hacer que la presión baje. Entonces, esto es muy importante porque durante el primer trimestre hay pacientes que podrían tener presión alta antes del embarazo y el embarazo empieza a trabajar y resulta que se les baja la presión y no nos damos cuenta. Entonces, por eso es muy importante que al principio del embarazo vamos a ver presiones un poco más altas, usualmente antes de las 10 semanas, y conforme ya se instauró el embarazo y se da la formación de la placenta después de las 10 semanas, baja la presión arterial. Ahora, esto es un gráfico para ilustrar cómo durante las diferentes semanas del embarazo vamos a ver cómo aumenta lo que es también los aspectos del gasto cardíaco. El gasto cardíaco básicamente es cómo va trabajando el corazón. Entonces el corazón tiene que trabajar más porque hay mayor cantidad de volumen, pero al haber mayor cantidad de sangre en el cuerpo y mandarla al resto del cuerpo, entonces por eso es que bajan lo que son las resistencias vasculares periféricas, que es esta línea roja. Entonces, vean por ejemplo acá, básicamente aquí estaríamos alrededor de las 12 semanas, que sería lo que es el primer trimestre. Entonces, esta disminución de las resistencias vasculares, conforme va aumentando lo que sería el gasto cardíaco, se traduce en que entonces vamos a tener esa disminución de la presión arterial. Y estos son los principales cambios que vemos cómo se va preparando el cuerpo para el momento del parto. Entonces, va a haber una relajación del músculo liso. Esto hace una disminución, repito, de las resistencias de los vasos, que son las vasculares periféricas. Y entonces, ¿qué es lo que lleva a la embarazada? Básicamente es donde empiezan a darse que se me empiezan a hinchar los pies. Entonces, en muchas ocasiones se pierde la resistencia del vaso y por eso se da esto. Además de eso, se van afectando cómo circula la sangre en diferentes lugares y por eso también se dan las varices en las extremidades o incluso hay pacientes que refieren que tienen hemorroides con el embarazo. Esto también es algo particular asociado no solamente a la parte de la presión que hace el útero,
¿verdad? Sino a la parte de los cambios que se hicieron en los vasos. Y entonces esto lleva muchas veces a una dilatación de las venas. Es muy importante cuando nosotros incluso los aspectos relacionados al embarazo, cuando me preguntan, ¿puedo hacer un viaje? ¿Puedo ir en avión? ¿O tengo un viaje largo, por ejemplo? Si lo puedo hacer. Pues efectivamente, por los mismos cambios del embarazo a nivel circulatorio, hay un aumento que se va dando de manera paulatina de lo que son los factores de coagulación. ¿Para qué? Para que al momento del parto, repito, donde se da la pérdida de sangre y donde nace el bebé, hay lugares y sitios del útero que van a estar sangrando. Entonces, de una manera muy efectiva, se tapa, se coagula. Entonces, esto es gracias a que hay un aumento de los factores de coagulación. Entonces, por eso los cambios desde el punto de vista circulatorio son tan importantes para saber si una paciente puede hacer un viaje o no. Entonces, la mayoría de las veces los pacientes sí lo pueden hacer sin ninguna contraindicación. Simplemente saber que si son viajes largos, de más de 3 horas, se le va a recomendar lo que es utilizar unas medias elásticas con una compresión con el objetivo de evitar que la sangre se pueda estacionar o estancar. Esto se llama una estasis venosa a nivel de las venas, que las venas son los vasos que se encargan de llevar la sangre desde la periferia, o sea, básicamente los miembros, hasta nuevamente volverla al corazón, para que ahí llega, se oxigena y por medio de las arterias se va nuevamente al resto del cuerpo. Entonces, esto es básicamente un ciclo que se va repitiendo. Entonces, la estasis que se da en las venas, por eso es que se recomiendan las medias elásticas. Y en algunos casos, si tiene factores de riesgo, se le va a recomendar a los pacientes algunos tratamientos con el objetivo de evitar que pueda darse una trombosis. ¿Ok? Ahora, repito, el aumento del volumen, entonces hace que aumente el gasto cardíaco y entonces también por eso las pacientes podrían tener lo que se llama una anemia fisiológica. Esto significa que básicamente si yo tengo un vaso de agua, ¿verdad? Con cierta cantidad, por ejemplo, para ejemplificar, como con sirope y yo le echo más agua, es la misma cantidad, pero entonces se está diluyendo y se ve menos el sirope básicamente. Entonces, aquí lo importante es que en la parte del embarazo, al aumentar lo que es el volumen, va a disminuir lo que es la hemoglobina. Entonces se llama una anemia fisiológica por hemodilución. Entonces, por eso los parámetros de una paciente embarazada y una paciente no embarazada son diferentes en cuanto a la hemoglobina para saber si es una anemia o no. Entonces, por eso, una paciente que no está embarazada, un nivel menor de hemoglobina de 12 es anemia, pero en una paciente embarazada, entonces en el primer trimestre va a ser de 11, en el segundo de 10.5 y en el tercero vuelve a subir a 11. Entonces, por eso muchas ocasiones las pacientes se hacen estudios y les dicen o salen en números rojos los resultados y es que les dicen que tienen anemia y no es así. Es básicamente que por los efectos del aumento del volumen va a disminuir la hemoglobina, ¿ok? Y en casos pues sí muy severos vamos a ver si hay algún tipo de deficiencia de anemia por hierro, que es uno de los más frecuentes, ¿ok? Ahora, otro de los aspectos es la parte respiratoria. Entonces, lo que son los cambios a nivel pulmonar son muy importantes. Uno de los aspectos más relevantes es cómo nosotros aquí estamos en un dibujo de una paciente no embarazada y tenemos lo que es la parte de las costillas y sobre todo lo que es esto que se ve acá, que este es el diafragma, ¿ok? Entonces, el diafragma va a ser un músculo que divide lo que es el tórax en la parte superior y el abdomen en la parte inferior. Pero conforme va creciendo el embarazo, ¿verdad? Entonces se da un aumento del útero y hace que se desplace el diafragma, disminuyendo el tamaño de lo que es la capacidad pulmonar. Sin embargo, hay un mecanismo compensatorio que entonces el tórax se va a aumentar lo que es ensanchar lo que sería la parte de su diámetro. Entonces, por eso hay un aumento en la circunferencia torácica de la paciente embarazada como mecanismo compensatorio. Entonces, por eso al principio del embarazo también vamos a ir viendo
que tal vez no hay tanta afectación en la falta de aire y conforme van pasando ya las pacientes lo empiezan a notar. Ahora, esto también aumenta los cambios del embarazo por la progesterona, aumenta lo que es la vascularidad en mucosas, entonces también a veces tenemos pacientes que podrían sangrar por la boca con una mayor facilidad, o por ejemplo también tener sangrados a nivel de la nariz, que eso significa la epistaxis, ¿verdad? Mayor producción de moco, etcétera. Y un aspecto muy importante es que la modificación que existe de los pulmones aumentan lo que son los receptores de la falta de aire por el aumento de la progesterona. La progesterona es una hormona del embarazo muy importante que lo que va a hacer es mantener el útero tranquilo para que no se vaya a contraer y no se venga el bebé antes de tiempo. Pero como toda hormona, eventualmente al haber un exceso, va a tener diferentes impactos en los sistemas de la mujer. Y en los pulmones lo que hace es que aumenta los receptores de lo que le llamamos la falta de aire. Entonces, muchos pacientes en realidad no es que tienen alguna disminución en la cantidad de oxígeno, sino que lo que tienen es unos receptores que le dicen pare porque ya la cantidad de aire va a ser perjudicial para el bebé, no para ella. Porque las pacientes sí se hacen la prueba de lo que sería la saturación para ver cuánto están saturando, les va a salir normal, pero ellas sienten falta de aire. Entonces es un mecanismo compensatorio para que entonces conforme va avanzando el embarazo, aumentan las demandas a nivel del útero y así va a proteger que no vaya a haber un exceso de ejercicio en muchas ocasiones para que ese ejercicio no vaya a sacrificar la sangre que le tiene que llegar al útero. ¿Por qué? Porque en casos extremos, cuando la paciente está haciendo mucho ejercicio, el cuerpo lo que va a hacer es priorizar, mandar la sangre para el cerebro con el objetivo de que no se vaya a desmayar y para que el corazón siga trabajando. El resto del cuerpo va a estar sacrificado. Entonces, en muchas ocasiones nosotros lo que vamos a ver es eso, que entonces la paciente tiene una falta de aire con el objetivo de que vaya a proteger esa circulación que va hacia el útero. Y entonces por eso, conforme va aumentando también el tamaño del útero, va a haber una progresión para lo que sería la falta de aire y lo que es la disnea también. Esto es un gráfico que básicamente ejemplifica cómo con diferentes tipos de ejercicio vamos viendo una falta de aire. Entonces, en el primer trimestre, con una paciente no embarazada en relación a una paciente embarazada, vemos cómo realmente, pues, cierto tipo, digamos, de ejercicios, subir escaleras, por ejemplo, solamente un piso, pues entonces va a presentar cierta falta de aire. Pero conforme va pasando el embarazo, va a haber mayor cantidad de pacientes que refieran esa falta de aire y al final del embarazo, pues sí, prácticamente pacientes incluso en reposo están muy agitadas y es un mecanismo compensatorio. Ahora, a nivel gástrico y a nivel de intestino también vamos a tener cambios muy importantes. Uno de los más relevantes en el primer trimestre va a ser lo que es la parte del aumento de las náuseas y el vómito, que es la emesis gravídica, cuando nos pasamos de un nivel normal de vómitos en el embarazo, pasamos a lo que se llama hiperemesis gravídica. Se llama hiperemesis porque hiper significa en mayor cantidad. Entonces son pacientes que usualmente asocian pérdida de peso, pérdida de electrolitos, deshidratación, ¿verdad? Etcétera. Y son pacientes que usualmente requieren un tratamiento y no solamente un tratamiento, sino que incluso internamiento para hidratación intravenosa también, para lograr compensar este aumento hormonal. Entonces, este hiperemesis, ¿verdad? Va a tener tres factores principales y uno de esos es cómo el vaciamiento del estómago se vuelve más lento, entonces por efectos de la progesterona, entonces usualmente esto hace que tengamos una alteración y las pacientes apenas comen, tienen esa sensación y van a ir a vomitar. Además de eso, a nivel central se dan cambios en donde empiezan los olores fuertes, les pueden provocar vómitos, incluso hay pacientes que tienen alteraciones incluso que le llamamos de tipo visual. Eso significa que incluso
con solamente ver un color, colores fuertes, un rojo, un amarillo, les genera ganas de vomitar, ¿ok? Y después, entonces también vamos a tener el componente de las náuseas como tal, que sin tener alguna comida o algo, las pacientes van a tener las náuseas. Entonces, en muchas ocasiones es de los principales cambios que vamos a ver. Otro aspecto importante es de que en el primer trimestre, por el efecto de la progesterona, nosotros tenemos un tubo que conecta la boca con el estómago y esto se llama esófago. Esto básicamente va a tener dos compuertas que se llaman esfínteres, ¿ok? Entonces hay un esfínter que es el esfínter esofágico inferior, esto es el estómago, y aquí sería una parte del esófago. Entonces este esfínter esofágico inferior se va a relajar y eso lo que produce es que los ácidos o los jugos gástricos en muchas ocasiones puedan ascender y produce una irritación en esta zona, que es el famoso reflujo gastroesofágico que muchos pacientes pueden tener, que es como una acidez que también se asocia en las primeras etapas. ¿Ok? Entonces, vemos como la progesterona va a tener un efecto primordial en el útero, pero al final va a tener todos estos efectos en los diferentes lugares. Y también podemos tener a nivel del intestino, ¿de acuerdo? El intestino muchas veces se puede volver perezoso porque hay un enlentecimiento de lo que es el tránsito intestinal, o sea, cómo la comida va a ir pasando por el intestino. Entonces, esto hace que eventualmente las pacientes tengan síndrome de intestino irritable, estreñimiento, distensión abdominal, como causa, digamos, durante el embarazo. Durante el primer trimestre, los cambios que más van a predominar desde el punto de vista gástrico, repito, es la emesis gravídica o los vómitos del embarazo, y luego lo que es la parte del reflujo. Conforme va pasando, puede darse lo que es la famosa distensión abdominal o colitis, ¿verdad? Más adelante. Ahora, para recalcar, el problema es que las pacientes, a la hora que tienen muchas veces vómitos, no pueden estar comiendo, tienen vómitos, náuseas severas, cualquier olor les da la sensación de ir al baño, tienen pérdida de peso, incluso mucha debilidad con sensación de desmayo, incluso la presión baja. Y esto muchas veces es por la misma deshidratación. Entonces, es siempre recomendable, ¿verdad? Que cuando se presenta la emesis en el embarazo, fraccionar las comidas, mejor hacer mayor tiempo de comidas durante el embarazo y evitar lo que es tener comidas muy grandes porque va a ser muy probable que la paciente vaya a vomitar. Y eventualmente a la hora de tomar tratamiento, siempre vamos a recomendar tratamientos, en este caso que incluso pueden ser 2 o 3 pastillas. ¿Por qué? Porque a veces las pacientes se toman una pastilla y lo que hace esa pastilla es que solo le quita las náuseas. Pero como mencioné anteriormente, hay que enfocarse en 3 puntos principales. En el vaciamiento del estómago para que se vaya a vaciar más rápido, en lo que son las náuseas y lo que son los efectos a nivel del cerebro de lo que son esos impulsos con los olores fuertes, para que entonces a la hora de atacar estas 3 vamos a tener una paciente con mayor grado de compensación de sus vómitos y con una mejor tolerancia de alimentación. Porque, repito, a veces solamente se toman la que vacía el estómago, pero no se tomaron la que le quita las ganas de vomitar. Entonces eso es muy, muy importante. Y algunos medicamentos ya tienen lo que se llama la piridoxina, que es el otro medicamento para los estímulos a nivel de cerebro. Entonces por eso es muy importante entender por qué a veces se mandan varias pastillas y que no hay una sola que vaya a funcionar. Ahora, en cuanto a la parte metabólica, ¿verdad? Es muy importante cómo el embarazo va a ir aumentando ciertas hormonas con el objetivo de cambiar el metabolismo de la mamá para beneficiar al bebé. Entonces, hay ciertas hormonas que se le llama diabetogénicas. Eso significa que son hormonas que eventualmente podrían producir, de acuerdo, lo que es diabetes o aumento del azúcar en el embarazo, como por ejemplo lo que es el lactógeno placentario, prolactina, cortisol, progesterona, etc. Entonces, conforme va aumentando el embarazo, hay una mayor cantidad de tejido placentario, una mayor producción de sustancias hormonales y con esto dando los diferentes cambios.
que usualmente lo que van a hacer es que va a preferir que la mamá no consuma el azúcar como lo hace de manera regular, sino que se forma una resistencia para que entonces la insulina no vaya a actuar de manera tan efectiva en el azúcar. Entonces, por eso el azúcar se mantiene un poco más alto para que le vaya a llegar al bebé, que es un sustrato esencial para el crecimiento. Y por eso aquellas pacientes que tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo antecedentes heredofamiliares, obesidad o que por ejemplo tengan un bebito anterior que fue muy grande, que se llama macrosomía, esto lo que hace es que son pacientes que vayan a tener un metabolismo diferente y mayor riesgo de que estas hormonas se vayan a ver afectadas, ¿ok? Por otro lado, también tenemos lo que es la compresión del bebé conforme va aumentando el tamaño del útero, para lo que es la parte de vejiga y de riñones. Entonces, esto es una visión, lo que se llama sagital. Eso es como que si yo cortara la visión de la mamá, digamos, en dos mitades, ¿ok? Y entonces aquí podemos ver cómo el útero prácticamente tiene un crecimiento muy significativo, pero cómo va a ser una compresión a nivel de la vejiga. Entonces, usualmente la vejiga tiende a estar más presionada y por eso aumentan lo que son las ganas de orinar conforme va pasando el embarazo, pero también esto es muy importante porque la vejiga tiene lo que se llama un canal o un conducto que se llama uretra. La uretra es básicamente el caño de la orina. Es más corta en la mujer que en el hombre. Entonces, lo que pasa es que la progesterona va a hacer que muchas veces se vuelva perezosa, como mencioné anteriormente, algunas estructuras. Entonces, por eso, las pacientes embarazadas se les hace exámenes de orina porque van a tener una mayor incidencia, o sea, una mayor proporción de que se vaya a presentar infecciones urinarias. Entonces, esto es muy importante porque por eso es que se hace el examen de orina cada mes o incluso cultivos de orina cada 3 meses, ¿ok? Entonces, por eso el tomar agua y estar yendo a orinar a cada rato para los pacientes va a ser un factor protector para que haya un arrastre de bacterias y evitar este riesgo. Y también por la misma presión que muchas veces vemos a nivel de vejiga, va a haber otras estructuras que se llaman los ureteros. Esta es la vejiga, estos son los ureteros, que son los conductos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Entonces, en muchas ocasiones va a haber una dilatación también de estos que se llama hidronefrosis, esperada por el mismo embarazo. ¿Okay? Ahora, todo esto es muy importante porque los cambios del embarazo en la parte urinaria se tienen que tener muy claros para que entonces la paciente entienda la justificación de por qué hay que hacer el examen de orina, repito, todos los meses, pero por qué también la importancia de que una infección de orina se va a tratar durante el embarazo. ¿Por qué? Porque usualmente esto va a traer complicaciones si no se trata y usualmente lo que podría eventualmente causar es que estas infecciones se localizan en la vejiga, se liberan sustancias que pueden provocar contracciones y así entonces el bebé se puede venir antes de tiempo. Pero no solamente eso, sino que a la hora que tenemos estos factores compresivos de lo que son los ureteros, entonces al haber una dilatación o una dilatación, esto lo que hace es que entonces vaya a haber un riesgo de que esto pueda ascender. Entonces pueden darse infecciones en los riñones para una paciente embarazada y esto eventualmente sí es una complicación bastante seria. Luego, hay cambios también de cómo funciona la parte del riñón. Entonces, por eso es muy importante saber que el riñón va a trabajar de una manera más efectiva en el embarazo. Entonces, las pruebas de laboratorio también van a disminuir. Esto significa que, por ejemplo, lo que es la creatinina, que es una prueba de función renal, va a tener valores antes del embarazo y durante el embarazo. ¿Okay? Y entonces, repito, por eso la presión que eventualmente pueda tener el útero a nivel de la vejiga y lo que es que muchas veces se vaya a estancar la orina y no se pueda vaciar de manera efectiva y lo corto que es la uretra, ¿verdad? Favorece, repito, a lo que son infecciones del tracto urinario. Entonces, repito, por eso la importancia del examen general de orina
en el control prenatal. ¿Ok? Y por otro lado también tenemos lo que son cambios a nivel del cerebro. Ahora, esto es algo pues que se ha estudiado en los últimos años y muchas veces los pacientes refieren que durante el embarazo como que las cosas se les están olvidando. Y esto es básicamente por el hecho de que se cree que hay una disminución en el tamaño del cerebro, lo cual muchas veces puede favorecer a una pérdida de memoria, mayor estrés. Entonces es algo que se ha estudiado en muchas ocasiones. Sin embargo, también muchos piensan que son factores protectores porque se ha visto cómo durante los primeros 6 años de vida del bebé las mamás todavía tienen esta disminución en el tamaño de la masa cerebral y se piensa que esta disminución se correlaciona con el apego. Entonces, las mamás que tienen un mayor apego usualmente van a tener también esta disminución en el tamaño del cerebro. Entonces, son aspectos muy interesantes que también han ido saliendo conforme van pasando los años. ¿Okay? También hay cambios muy importantes en la piel, por supuesto, lo que se llama las famosas estrías del embarazo. Esto básicamente se da una hiperpigmentación de la piel, ¿verdad? Porque los estrógenos, que es otra hormona durante el embarazo, y la progesterona, va a estimular lo que son melanocitos. Son básicamente como la piel tiene esa pigmentación. Entonces, en muchas ocasiones podemos ver lo que es el cloasma del embarazo, que son esas manchas que pueden aparecer en la cara, cambios incluso también en la forma en que tiene la nariz, también cambia, se vuelve como una nariz un poquito más redondita, ¿verdad? Y por supuesto, una de las principales consultas, lo que son las estrías del embarazo. Ahora, las estrías en el embarazo tienen un aspecto. Uno, que en muchas ocasiones tiene un componente genético. Dos, la hidratación es muy importante, la exposición solar, pero sobre todo lo que es la parte de la distensión mecánica. Esto es por el crecimiento del útero. Entonces, usualmente pacientes con dos bebés, por ejemplo, lo que es un embarazo gemelar, van a tener una mayor distensión del útero y por eso entonces se distiende la piel, se estira la piel y van a aparecer las estrías. Ahora, hay pacientes que dichosamente se estira la piel y aún así no les salen estrías. Ahora, repito, eso en muchas ocasiones es por un factor genético y pues sí, se han estudiado muchas cremas, ¿verdad? Que hay aceites, cremas, ungüentos, etcétera, que van a proteger, mantener hidratada la piel con el objetivo de que vaya a disminuir. En este caso, siempre yo valoro mucho a los pacientes y vemos los tipos de piel para que más o menos se vayan preparando. Idealmente, empezar a hidratarse desde antes de que ya el útero vaya creciendo para que esa piel también se vaya preparando. Pero sí se le dice a la paciente que a veces que por más cremas o por más que se vaya a poner, realmente ese componente genético no se puede eliminar y vamos a tener esas estrías, ¿verdad? Por otro lado, otro de los cambios muy importantes, progresivos, va a ser lo que es la parte de la postura. ¿Okay? Durante el primer trimestre, usualmente no vamos a ver tanto cambio. ¿Por qué? Porque el útero todavía no está tan grande. Pero hay una hormona que se llama relaxina y básicamente va a afectar en lo que son las diferentes posturas. De ahí la importancia que tiene el ejercicio durante el embarazo, para que la paciente vaya preparando su cuerpo para que los diferentes cambios que se van presentando no la vayan a golpear de una manera tan significativa. Cuando yo menciono la palabra golpear, es porque, por ejemplo, hay pacientes que nunca han hecho ejercicio y a partir de las 20 semanas tienen un dolor de espalda o la famosa lumbalgia. Entonces, esto básicamente es porque hay un aumento en la curvatura de la espalda. Esto es una zona lumbar normal y esto es una paciente embarazada. Entonces, nosotros tenemos una lordosis, esta curvatura normal, pero esto aumenta durante el embarazo y entonces básicamente va a predisponer a que haya un dolor de espalda. Si la paciente no ha hecho ejercicios, usualmente van a tener unas lumbalgias más tempranas, usualmente después de las 20 semanas, versus las que hacen ejercicio, que usualmente las van a tener después de las 28. ¿Okay? Y esto básicamente, entonces repito, se va a ver acompañado por el aumento del tamaño del útero, ¿ok? Pero sí, muy, muy importante. Esto es un efecto que hace el cuerpo protector donde aumenta la curvatura de la espalda,
la pancita sale, que usualmente en el primer trimestre apenas está saliendo a las 14 semanas, pero ya cuando cumple las 20 ya llega a la cicatriz a nivel del ombligo. Entonces, ya en ese momento va a haber un cambio en lo que es el eje, en lo que sería el centro de gravedad. Entonces, por eso las pacientes embarazadas sufren cambios mecánicos porque hay una rotación de la cadera para favorecer este crecimiento del útero hacia adelante. Entonces, la curvatura de la espalda más lo que es el aumento del útero hacia adelante, más la rotación de la cadera, también favorece a que una rotación de la pelvis hacia adelante va a favorecer lo que es que las caderas se abren un poco, básicamente las piernas. Entonces, al final del embarazo, yo siempre le digo a las pacientes que por eso, si vemos a las pacientes al final, cambió su eje, su centro de gravedad y que por eso caminan como si fueran un pingüino, porque entonces las piernas están así abiertas y es básicamente para que no se caigan, porque si las piernas se mantuvieran en esta posición con el peso del útero, usualmente tendrían una mayor predisposición a alguna caída. Y después, como mencionamos anteriormente, aumenta lo que es también la cantidad de edema o la acumulación de líquido en el cuerpo. Y uno de esos es que hay un nervio que se llama el nervio mediano, que es este nervio que pasa por acá, y esto que está aquí es lo que usualmente va a cubrir el nervio, que se llaman vainas. Entonces, esto usualmente acumula líquido y va a comprimir lo que es el nervio mediano. Entonces, por eso a las pacientes a veces se les duermen las manos durante el embarazo. Conforme va pasando el día, aumenta la cantidad de veces que se usaron las manos, disminuye la cantidad de edema y van recuperando. Pero usualmente las pacientes se levantan con las manos dormidas. Estos son cambios propiamente de la parte músculo-esquelética que podría tener el embarazo. Entonces, hay pacientes que si tienen una predisposición, estos cambios pueden aparecer en el primer trimestre, repito, pero usualmente van a aparecer después. ¿Ok? Entonces, ya con esto concluimos como la mayoría de los cambios que podríamos tener a nivel del cuerpo. Hay más que se pueden presentar, ¿verdad? Pero usualmente estos son los principales que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta con respecto al tema. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Está súper completa toda la información. De verdad, esperamos que sea de mucho provecho para, ¿verdad? Muchas veces uno como mamá primeriza anda ahí detrás de toda esta información y la verdad es que ese es nuestro objetivo, poder ofrecérsela de la mano de los mejores especialistas, ¿verdad? En este caso, el doctor Mario Vices, que siempre nos abre la puerta de su consultorio estos ratitos. Doctor, nos preguntan por aquí muy específicamente sobre como esos sangrados que se pueden dar como en las primeras semanas. Ella específicamente nos pregunta sobre un sangrado leve en la semana 5, digamos. Entonces Sí. tal vez podemos hacer así como una breve aclaración, explicación de estos sangrados al inicio, ¿verdad?, del embarazo. Sí, uno de los aspectos principales con el embarazo es entender que para que se vaya formando la placenta, la placenta tiene que romper vasos. Entonces, en muchas ocasiones, a la hora de romper esos vasos, la misma formación del saquito y la misma formación de la placenta va a ir sellando esos vasos para que entonces se vaya a la conexión entre mamá y bebé, ¿ok? Entonces, esto hace que hay sangrados de diferentes tipos. Hay sangrados de tipo de implantación, que es cuando se da la implantación del saquito, pero también podemos tener pacientes que, por ejemplo, se formó la placenta usualmente va a crecer en lo que se llama una forma radial, ¿verdad? Entonces, empieza desde el centro y empieza a crecer en este sentido. Entonces, va rompiendo los vasos y puede ser que tal vez alguna zona del borde de la placenta quedara con un vasito sangrando y eso produce el sangrado. Esos son pacientes que se llaman amenazas de aborto, que es cuando se le hace el ultrasonido a la paciente, se ve el saco, se ve el bebé, todo normal,
¿verdad? Pero resulta que la paciente presentó sangrado. Entonces, en muchas ocasiones es bastante alto el porcentaje de pacientes que lo pueden tener, llegando hasta el 25% de las pacientes que tienen un embarazo. Lo importante aquí siempre es darle seguimiento al sangrado, hacer un estudio de ultrasonido completo, no solamente escuchando al bebé, sino ubicando dónde va el cordón umbilical, dónde se está dando la zona de la implantación de la placenta, para tener claro que lo que esté fuera de esa zona va a ser de bajo riesgo para la paciente, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones se hacen estudios o se hacen ultrasonidos y se refiere que tiene un desprendimiento o por ejemplo, de un 30%, que eso es algo que se ve mucho en los reportes, pero en realidad llegar a hacer ese diagnóstico es sumamente complejo porque tienes que medir volúmenes, tienes que prácticamente hacer un estudio muy complicado. Entonces, a veces lo que la paciente tiene es más que todo una zona que se ve desangrado, pero no tiene ninguna asociación con la placenta. Entonces, por eso lo que se hace es un seguimiento. Hay diferentes tratamientos, ¿verdad? Sí, es importante mencionar que hay tratamientos de antiinflamatorios no esteroideos que lo que van a hacer es evitar que el útero, por la sangre que tiene, se vaya a contraer, y luego hay otros que eventualmente pueden relajar el útero, como es el uso de la progesterona suplementaria. Muy importante mencionar con la progesterona, que es un tratamiento que se utiliza, pero saber que hay muchos estudios que hablan de que realmente su utilidad es muy limitada, ¿de acuerdo? Entonces, no es como que a todas las pacientes se les deba mandar o que la progesterona en realidad va a facilitar o salvar el embarazo, porque repito, la información sobre esto es muy, muy limitada. Entonces, hay que tener casos seleccionados de cuáles pacientes eventualmente se podrían utilizar, ¿de acuerdo? Pero en general, usualmente eso es lo que usualmente podría pasar con este tipo de sangrados en el primer trimestre y cómo también los vamos siguiendo. Ok, perfectísimo. También nos están preguntando por acá un aproximado, digamos, de ya empieza a crecer la pancita, ¿verdad? Y como de cuánto es ese peso mensual o semanal, si se puede, ¿verdad? Dividir de esa forma como para saber que lo están haciendo bien desde el inicio. Ujú. Durante el primer trimestre, básicamente, casi que el aumento de peso no va a ser muy significativo, ¿ok? Porque vamos a tener las náuseas, los vómitos, entonces eso a veces afecta. Casi siempre las pacientes lo que van a aumentar en todo el embarazo, o lo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, es de unos 12 a unos 14 kilos, ¿ok? Entonces, durante el primer trimestre casi siempre es como 1 kilo, máximo 2 kilos lo que van a aumentar. Posteriormente, ya cuando entonces la paciente está con una mejor alimentación, van a aumentar alrededor de unos 5 kilos, y después en el tercer trimestre es cuando la paciente realmente puede aumentar estos 6 kilos o 7 kilos de más, porque ya la tasa de crecimiento del bebé también es muy significativa, porque en el primer trimestre lo que llega a pesar el bebé son 100 gramos, básicamente de las 14 semanas, que es cuando se termina el primer trimestre, a las 28 semanas, lo que llega a aumentar prácticamente, por ejemplo, las 20 semanas son 400 gramos y a las 28 llega a pesar el kilo. Después de las 28 que pesa el kilo, aumenta su tasa de crecimiento de 150 hasta 200 gramos por semana, solo el bebé. Entonces, por eso el peso va a ser más significativo en el tercer trimestre, pero usualmente lo que se espera es así, de 1 en el primer trimestre, 2, luego 5 y luego de 6 a 7 kilos más o menos, para llegar, repito, a un total de 12 a 14. Perfectísimo. Por aquí nos preguntan también, eh, ¿verdad? Todas estas pruebas, como estamos iniciando, ¿verdad? Todas estas pruebas de, ok, decir, bueno, para que sí ya me refleje un positivo verdadero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme el examen de sangre? Y también nos preguntan mucho por el sexo del bebé, ¿verdad? También cuándo nos podemos hacer esas pruebas. Entonces, tal vez hacerles ahí un resumencito de esos Pues no, laboratorios. Y
Es que Ajá. se metió el ruido al inicio de la pregunta, entonces no no Sí, es entendí. más que todo como estos laboratorios iniciales, digamos, como este primero de ya que me confirmen que estoy, ¿verdad?, realmente embarazada, y luego Ok. nos preguntan también por el sexo del bebé, entonces como que cuánto por ahí se puede hacer para ya estar completamente seguros de que es correcto. Ujú. Siempre en la primera consulta prenatal, lo que vamos a enviar son varios exámenes, pero los principales es lo que es la hemoglobina, de acuerdo, con el objetivo de ver cómo está la hemoglobina y si hay anemia. En algunos casos seleccionados se pueden enviar lo que son reservas de hierro con un examen que se llama ferritina. También vamos a mandar lo que son serologías, en este caso lo que son exámenes de BRL, que es para estudiar sífilis, hepatitis y lo que es la prueba de SIDA. También vamos a estudiar lo que son exámenes de orina, como mencioné anteriormente, el grupo IRH. Y también se solicita hoy en día lo que es valorar lo que es la tiroides, cómo está funcionando la tiroides con una prueba que se llama la TSH, que es la hormona que estimula la tiroides para ver que tenga niveles óptimos al inicio del embarazo. Y con respecto a lo, lo, lo adicional, muchas veces podemos agregar, dependiendo de las enfermedades de la paciente, algún examen de riñón, algún examen, digamos, de un cultivo, un urocultivo, para ver alguna otra alteración o algo más específico. Hay estudios que también se pueden mandar, que pues hoy en día se ha analizado un poco más, como la relación que tienen los niveles de vitamina D, por ejemplo, y el impacto en el embarazo. Eso sí, todavía está como en estudio, como para saber si realmente son tan necesarios, pero si se envían. También hay estudios que se pueden realizar con la parte, como mencionaban, lo de la hormona del embarazo. Entonces, la hormona del embarazo básicamente la podemos medir de manera cualitativa, eso significa si está o no embarazada. Y luego lo que es la hormona cuantificada del embarazo, que lo que hace es medir qué tan alto, o sea, el incremento que tiene la hormona, con el objetivo de que esta hormona, que es la HCG, nos va diciendo que el embarazo va evolucionando de la mejor manera. Entonces, usualmente esta prueba se utiliza hasta las 10 semanas y se utiliza en aquellos pacientes que también consultan con una prueba de embarazo y que tal vez es un embarazo muy temprano, para que entonces veamos que tiene un crecimiento normal y entonces así saber que el embarazo está creciendo. Muchas ocasiones también pacientes con sangrados del primer trimestre se pueden enviar si se sospecha de que eventualmente pueda tener una pérdida o también si no se dio un embarazo dentro del útero. Esto con el objetivo de que eventualmente, si no se ve nada dentro del útero, mandamos la hormona para saber qué nivel tiene y saber si hay que buscar algo fuera del útero, descartando lo que se llama un embarazo ectópico. ¿Ok? Y además de eso, pues, la pregunta del sexo del bebé, hoy en día ya las pruebas son bastante confiables y después de las 10 semanas es que ya la paciente se lo puede hacer para conocer lo que sería el sexo del bebé. ¿Ok? Ok, perfectísimo. Acá nos preguntan, ya para ir cerrando, el tema de la incompatibilidad de la sangre. Así ¿verdad?, lo menciona ella. Ella es O negativo y dice que el esposo es A positivo. Entonces, Ujú. que si, ¿verdad?, podemos hablar un poquito de eso, porque ella, ¿verdad?, está asustada por algún tema como de aborto, malformación o tal vez hasta algún peligro para la mamá. Entonces, por si nos puede comentar un poquito sobre eso. Ok, sí, el grupo IRH, ¿verdad? Que es de las pruebas que mencioné que se pide en la primera cita control prenatal. Lo que queremos es ver esa incompatibilidad. Entonces, hay un término muy importante, es incompatibilidad, y otro, lo que se llama la sensibilización de la mamá ante este grupo diferente. ¿Qué significa? Yo puedo tener en un primer embarazo una mamá que sea RH negativo y que su bebé tenga la sangre RH positivo, pero nada más hay una incompatibilidad RH, porque todavía no hay un paso de la sangre del bebé a la mamá para que la mamá vaya a estar sensibilizada. ¿Ok? Entonces, eso es el término de la isoinmunización RH. Es cuando ya se dio la sensibilización. ¿Ok? Antes de eso, el riesgo que realmente vamos a tener en una paciente que es RH negativo y el esposo es RH positivo y es el primer embarazo es muy bajo. ¿Ok?
es porque, repito, todavía se mantiene en un nivel de incompatibilidad, no de inmunización o de sensibilización de la madre. Ahora, si es un escenario distinto y ya la mamá tuvo un embarazo, entonces ahí es cuando la paciente hay que vigilarla y no solamente se manda ya al grupo, porque ya sé que el grupo es diferente entre el esposo y la mamá, sino en este caso el papá y mamá, sino que lo que se manda son pruebas para determinar si la mamá está sensibilizada. Eso se llama una prueba de Coombs indirecto. Entonces ahí es donde nos damos cuenta si hay algún riesgo de la sensibilización del bebé. Igual, puedo tener una mamá que tenga un Coombs positivo, eso significa que está sensibilizada. Entonces de ahí va a entrar en un grupo de pacientes de alto riesgo, que es lo que se le hace es un control de inmunización de RH con ultrasonidos seriados, usualmente después de la semana 16. Cada 2 semanas se mide un vasito que está en el cerebro, que se llama la arteria cerebral media, con el objetivo de ver si está afectando al bebé. ¿Por qué? Porque entonces resulta que como la mamá era RH negativo, y el bebé es RH positivo, pero la mamá ya estaba sensibilizada, eso significa que produce anticuerpos y los anticuerpos se los pasa digamos, los anticuerpos de mamá, entonces afectan al bebé y lo que usualmente va a hacer es destruir los glóbulos rojos del bebé, produciendo anemia. Entonces yo mido la anemia del bebé con el vasito que se llama la arteria cerebral media, que se hace por medio del ultrasonido, que es un estudio pues, avanzado, para ver la afectación que eventualmente. Y hay pacientes que pueden, repito, estar sensibilizadas, pero no afecta al bebé, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, hasta que no tengamos el escenario, no podemos realmente saber una a la otra. Pero repito, si es el primer embarazo, pues en realidad es de bajo riesgo y lo que se hace es que se protege a la mamá colocando una inmunoglobulina, que también le llamamos la famosa vacuna que se llama Resuman, que lo que va a hacer es proteger a la mamá, de acuerdo, que se coloca a las 28 semanas y luego se vuelve a colocar al momento del parto, con el objetivo de que eso tiene una duración de 3 meses. Entonces se pone a las 28 semanas para empezar a proteger a la mamá, para que entonces no se vaya a sensibilizar cuando nace el bebé, como hay la salida de la placenta, puede haber un intercambio de sangre, entonces se vuelve a poner otra vez el medicamento y entonces esto hace que la mamá no se sensibilice y así eventualmente entonces con el próximo embarazo la mamá no va a estar sensibilizada y se mantiene en lo que mencionábamos de la incompatibilidad RH. ¿De acuerdo? Perfectísimo, doctor. Bueno, entonces llegamos al final del webinar. De verdad agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy. Recordarles que en nuestro canal de YouTube siempre están ¿verdad? Vamos a subir este webinar en un ratito y cualquier tema que usted se imagine relacionado a salud, ahí lo va a tener disponible para usted. Así que, doctor, de verdad, agradecerles como siempre y esperando tenerlo pronto, ¿verdad? El próximo mes para hablar ya del segundo trimestre del embarazo. Perfecto. No, más bien muchísimas gracias por la oportunidad como siempre, ¿verdad? Y esperando que le sirva bastante para todo lo que le falta del embarazo. Completamente. Así que ahí vamos a estar de la mano con ustedes, acompañándonos, guiándolos. Así que les agradecemos muchísimo también la confianza que depositan en nosotros. Bueno, que tengan muy linda tarde y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.